Arturo Pérez Reverte nos ha enseñado a esperar sus novelas. Nos acostumbramos a algún personaje y sin embargo con el tiempo pues estamos esperando a que llegue un nuevo capítulo de este personaje. Eso nos ha pasado con Lorenzo Falcó, este detective de los años 30 que pues está recorriendo el mundo y está, yo no diría que desfaciendo entuertos, pero está metido en problemas de todo tipo. Ahora con una espía rusa y podrá usted imaginar que es atractiva. Arturo Pérez Reverte, gracias por estar con nosotros aquí en Gracias la por entrevista. recibirme. Eva, nos encontramos nuevamente a Falcó. Te has encariñado con Falcó, ¿no es así? Yo por lo menos sí. Sí, al principio iba a ser una sola novela, pero lo pasé tan bien con ella, con el personaje, nos hemos hecho casi amigos, que decidí que iba a prolongar el placer y iba a escribir una serie, varias novelas sobre él. Bueno, y además es un personaje que actúa en una época muy interesante, son los tiempos de la Guerra Civil, aunque la Guerra Civil no es tan importante, pero son los años 30, por alguna razón pienso yo que es tiempo de detectives, no es nada más Falcó, también si vemos la novela negra estadounidense, los 30 eran los tiempos de los detectives. Sí, no es una novela sobre la Guerra Civil es el fondo. Es una época muy interesante, los años 30 en Europa, pues imagínate, fascismos, comunismos, socialismos, toda esa Europa crujiente, pero antes de la Guerra Mundial, era un mundo de espías, bueno, Falcó es un espía, de personajes de fronteras inseguras, de hoteles de lujo y al mismo tiempo de lugares sórdidos. Es un ambiente, es un decorado muy agradable, me refiero narrativamente, para mover por él al personaje. Y el personaje, bueno, pues es un detective también tradicional, le gustan las mujeres, lo empezamos a ver en esta novela con Brita, que era, si no mal recuerdo, una mujer de esas que enamoran a los jóvenes y hacen que los viejos pierdan la cartera, ¿no es así? Sí, la cuestión es que hay algo en él que no es convencional, que él es un verdadero canalla, ¿no? Entonces, bueno, esta vez Falcó decidió hacer con él un héroe atípico. Es un tipo que capaz de torturar, de violar, de matar. Es un personaje muy negativo, pero lo compensé con rasgos positivos. Es simpático, es inteligente, es encantador, es seductor. Entonces, esa mezcla de ángel y demonio, de chico bueno y de malvado, es lo que le da el fondo al personaje. Cuéntanos de Eva Neretva. Pues bueno, ella es una mujer típica de su tiempo, de los años 30, es una agente soviética. Pero muy comprometida Sí, además, de ¿no? las que tenían fe. Es una época además muy interesante, porque en esa época había mujeres que luchaban, tenían fe de verdad por la causa por la que fueron. Y ella es uno de esos personajes. Ella es una mujer dura, bueno, que capaz también de, digamos, es el equivalente a Falcó en el otro bando, solamente que ella sí tiene fe. Él es un tipo incrédulo, él no cree en nada, él es un tipo sin ideología, es un mercenario de sí mismo, pero ella no, ella es una soldado de una guerra que espera tener un futuro mejor para la humanidad. Y ellos están en lados opuestos, pero pues tampoco obsta esto para compartir cama alguna vez, ¿no? Bueno, bueno, en este caso, digamos, hay una relación de amor-odio literal, físico incluso. Hay situaciones de violencia entre ambos. Son dos enemigos, pero que al mismo tiempo se encuentran el uno por el otro seducidos, con lo cual esa relación de enemigo y amor, o de amor, no sé si es amor exactamente, ¿no? Pero afecto, sexo, lo que sea, crea situaciones que para mí como autor han sido muy interesantes. Y el problema entre los dos es el oro de Moscú. Cuéntanos de este oro de Moscú y de este barco Bueno, que lo lleva. Bueno, el pretexto es que bueno, hay un barco en Tánger que lleva oro de la República para la Unión Soviética, entonces Falcó como agente Fue franquista. toda una leyenda, ¿no? Bueno, una historia en No, en realidad, realidad el ocurrió. traslado de este oro, sí. Ocurrió de verdad. Entonces Sí. yo lo que hago es que utilizo, digamos, novelizo un poco una parte de esa aventura. Entonces Falcó, que es un agente franquista, tiene que ir a Tánger a llevarse el oro para el bando de Franco, mientras que Eva está allí Para trabajando para llevárselo llevárselo para... hacia la Unión Soviética. Entonces, bueno, de ahí, digamos, en esa ciudad Tánger internacional, misteriosa, llena de aventureros, de traficantes, de gente peligrosa, transcurre la historia. ¿Qué tanto te divierte tu personaje Falcó? ¿Qué tanto te divierte esta serie de novelas? Porque pues nos has dado series de tipo muy distinto y ahora te siento, por lo menos te siento como muy natural en esta serie.
Bueno, es que es una novela de espías canónica. Es decir, quería hacer una novela Con todas más, las reglas. claro, más corta, más diálogos más picados, más intensa, mucha aventura, mucha acción, muchos momentos espectaculares. Cada novela te exige un recorrido, mientras que hay novelas largas que requieren un tratamiento más lento, más reposado, más intelectual. Y bueno, estas son más de acción, más de... Me divertía mucho, lo pasé muy bien. Me apetecía hacer algo de aventura, aventura pura y dura, ¿no? Y bueno, y para mi sorpresa, Falcón funcionó muy bien, así que bueno, estoy con la segunda y ya estoy incluso ya trabajando en la tercera. Eso es, ¿y cuántas le vas a dar? No lo sé, Por- serán 3 o 4, no lo sé, depende también de ¿Hasta lo que te canses? de lo que yo me divierta y también de que el lector le divierta, ¿no? Pero mira, a mi edad lo importante es divertirte, ¿no? O sea, Ujú. escribir con algo, saber que tu vida en el próximo año, 2 años, 3 o 4 van a estar dedicados a algo que te divierte, ¿no? Y a mí escribir estas historias de Falcó ahora me están divirtiendo mucho. Pero te diviertes, ya eres un académico de la lengua, ¿se pueden divertir los académicos de la Bueno, lengua? algunos sí, yo soy un poco atípico como Sí, académico, como ¿verdad? sabes, ¿no? Pero sí, no está reñida la academia con la diversión. ¿Qué haces en la Academia de la Lengua? ¿Revisas diccionarios, revisas palabras, Claro, todo lo, conversas con los otros académicos? Claro, los jóvenes nos reunimos allí, entonces, bueno, introducimos palabras en el diccionario nuevas, mandamos las palabras a América para que las academias americanas las revisemos. Es un diccionario panhispánico, también las academias americanas introducen sus palabras en el diccionario de la Academia Española. Entonces, bueno, pues es un trabajo pues, de los neologismos, palabras que se utilizan. No siempre estoy de acuerdo, a veces soy un poco disidente, a veces, pero bueno, pero digamos, es un trabajo noble y sobre todo es mantener el contacto con América. Son 23 academias hermanas y todos hablamos la misma lengua, usamos la misma gramática, el mismo diccionario, la misma ortografía, y trabajar en ese proyecto común, en esa aventura de 500 millones de hispanohablantes cuya bandera es el Quijote, en esa patria común, es muy agradable y un honor. Bueno, hablando de ese contacto con el Nuevo Mundo, recuerdo Tu Reina del Sur. Por supuesto, la historia muy interesante, pero el lenguaje era quizás lo interesante. Buscaste recuperar este lenguaje de Sinaloa, de Elmer Mendoza, además lo hiciste muy bien. ¿Qué tanto te ayudó esto en tu trabajo académico? Bueno, está escrita en mexicano, Reina del Sur. Realmente Así es. pasé mucho tiempo aquí para trabajar en eso. Y no, bueno, me ayudó. O sea, cuando yo estuve, para mí la Reina del Sur me hizo ver que el español puede enriquecerse mucho más, el español de España con el español de América. Que realmente donde está viva la lengua de verdad, en España está más bien muerta, digamos, es más decadente, ¿Sí? pero América es joven, sobre todo México, esa frontera con Estados Unidos, hay un español muy potente, del que Elmer Mendoza es un buen ejemplo, ¿no? Ujú. Un español de neologismos, atrevido, osado, que se carga todas las reglas y crea palabras nuevas. Es un español tan pujante y tan vivo que estoy fascinado. Por eso cuando vengo a México siempre presto mucha atención a esa lengua, a ese español mexicano que yo creo que el futuro de la lengua española, la evolución está más en América que en España. ¿Te has habituado a venir a México, por lo menos en los últimos años, por una vez al año, quizás hasta 2 veces al año Sí, estás viniendo a un México? par de veces al año. Sí. ¿Qué tanto te nutre eso? ¿Qué tanto te sientes en casa en México? Es tomar vitaminas. Yo en mi casa, como sabes, he estado siempre en México porque aquí tengo muchos amigos y me siento en casa de verdad. Por eso a veces incluso hablo de México como un mexicano, ¿no? Pero realmente para mí es una especie de baño de vitaminas, ¿no? Ver que la lengua, la cultura... Es un país muy joven. El otro día venía y vi el Popocatépetl, Sí. que estaba súper hecho de humo, ¿no? Humeando. Es en el Doctor Atel, ¿no? Es un Sí. país lleno de posibilidades. Yo siempre digo, si yo fuera novelista mexicano, me faltarían temas para escribir, o estaría continuamente escribiendo. Hay va a darse una vuelta por el país. Estoy fascinado por él, ¿no? Entonces, bueno, para mí es una especie, digamos, de inmersión en la literatura, en la amistad, en la cultura, en el placer, en la lengua. Sé que tu pasión es escribir, pero también sé que la forma en que eliminas tu estrés, tus tensiones, es navegando en un velero. ¿Lo Sí. sigues haciendo? Sé que lo haces desde hace muchos años. Sí, soy marino, tengo un velero y cuando llevo muchos días trabajando o muchos viajes, me voy a navegar 10, 15, 20 días por el Mediterráneo. Y eso pues leyendo, tengo una biblioteca a bordo con libros, voy leyendo y descansando y mirando, y bajo un templo romano o bajo unas murallas fenicias, y el Mediterráneo, que es de donde venimos todos, esa especie de patria de memoria común.
pues me paseo por allí, esos atardeceres rojos, pensando en Homero y en Ulises, y en Eneas y en Virgilio, y bueno, y eso me da paz, digamos, eso me permite volver otra vez al trabajo ya con las energías dispuestas. Pero ninguno de tus personajes que yo recuerde ha veleado, ¿sí? No, hay uno sí, en la carta esférica, ahí sí, hay un marino. Sí. No, pero el mar es mi digamos, es personal. Es mi retaguardia personal, sí. Fuiste mucho tiempo reportero, reportero incluso en televisión. En algún momento tomas la decisión de dedicarte a escribir. ¿Cómo fue esta decisión? No es fácil dejar, digamos, un sueldo garantizado para dedicarte a escribir. Bueno, en primer lugar, mis novelas ya funcionaban bien, yo ya tenía, digamos, ya me garantizada, estaba garantizado, ¿no? Pero sobre todo llevaba 21 años haciendo guerras, yo siempre trabajaba en guerras, casi siempre. Y digamos y eso te va dejando una serie de asuntos sin resolver en la cabeza, una mochila llena de cosas inciertas que conviene ordenar. Estuviste en Bosnia, ¿no? Sí, Bosnia fue la última, los Balcanes fue la última guerra que hice, fueron 3 años en los Balcanes. Bosnia, Croacia, Sarajevo, todo aquello. Y tras aquello decidí que quería ahora dedicarme a reflexionar sobre aquella vida, ¿no? Que la literatura me ayudaba a ordenar ese mundo caótico en el que había vivido. Y entonces empecé a hacerlo no como terapia, sino digamos como higiene mental, como solución, y al final, bueno, se convirtió en una profesión. Es decir, yo nunca quise ser novelista, soy un novelista accidental. Fui a la literatura como un recurso y al final, bueno, vivo de ella, ¿no? Y estoy a gusto en ella. Pero jamás tuve, fíjate, eso es lo asombroso, ¿no? Lo injusto. Hay gente que quiere ser escritor y no lo consigue, y yo que nunca lo quise ser, me encontré siéndolo por azar. ¿Pero nunca lo quisiste hacer? ¿Cuál fue la primera novela que escribiste y qué te llevó a ella? Fue El Húsar, una novela de guerra. Yo venía de una guerra rara y lo había pasado mal y quería escribir una historia de un chico perdido en un combate, ¿no? La mía, digamos. Pero no quería contar la mía, entonces decidí usar un personaje napoleónico en las guerras de la guerra de independencia española, y me llevé allí a la historia mi experiencia personal. En realidad mis novelas son eso, y mis novelas lo que hago es que en ellas utilizo mi vida, cuando yo hablo de violencia, de horror, de dolor, de tal, no me lo han contado, no es teoría, lo he vivido mucho tiempo, entonces lo que hago es que la mirada que esa vida me dejó, con los ojos que esa vida me dejaron, con eso escribo novelas. Ahora debes ser tremendamente disciplinado porque cada año en promedio nos ofreces una nueva novela. Además son muy distintas, porque ahora tienes esta serie de Falcó, pero si yo veo el pasado, las novelas son de una diversidad asombrosa. Sí, bueno, las otras me llevan más tiempo. Estas, como las series, como La Triste Falcó, son más rápidas de escribir. Pero bueno, yo es que me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho escribir. Yo vivo todo el rato, yo soy un novelista activo, cada cosa, cualquier cosa. Te veo a ti, a lo mejor tu botón me sirve, todo lo hecho a la mochila. Eso es. Y entonces, bueno, tengo siempre historias y entonces, bueno, eso me hace ser activo realmente y me hace estar siempre trabajando. Disfruto mucho con mi trabajo. Arturo Pérez Reverte, autor de Eva, gracias por esta conversación. Gracias a vosotros, como siempre. Muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.